Estaba mirando así medio al pasar una nota que salió no sé dónde, que bueno, estaban en la foto Canosa y Milei. Y el título era La transgresión conservadora. Más o menos todos tenemos idea a qué alude ese título. Lo que pasa es que hoy quería hablar justamente de ese tipo de títulos que no son inocentes. Son los títulos, son las presentaciones de los personajes los que van generando esa idea de que es posible una transgresión conservadora. Y en realidad no es posible, es un sinsentido. Ahora, gracias o a merced de las plataformas, las redes, los algoritmos y todas esas cosas, hay una potenciación increíble de estas figuras que parecen retóricas, parecen una cuestión del lenguaje, pero el tema es que el lenguaje genera realidad. El lenguaje genera realidad. Y esta idea o esta ocurrencia de hablar de un sinsentido, de una transgresión conservadora, por ejemplo, la verdad que es más vieja que el huevo, pero ahora se ha vuelto muy dominante y bueno, por lo visto hay mucha gente, sobre todo los más jóvenes, que creen que es posible ser transgresor y al mismo tiempo ser conservador. Si vamos más atrás en la historia, yo me acordaba, por ejemplo, en la década de los 80, cuando se habló de la revolución conservadora, de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, las dictaduras latinoamericanas, todo lo que pasaba en esa década. Y la verdad que tampoco fue una revolución conservadora, fue una reacción conservadora frente al estado de bienestar. La utilización de la palabra revolución para nombrar a la reacción es obra de la reacción. Es un ropaje revolucionario que se pone la reacción. ¿Y contra qué reacciona la reacción? Contra lo que podría llegar a ser revolucionario. Se invierten los papeles. Si vamos todavía un poco más atrás, no cuesta demasiado asociar esto que estoy diciendo con la revolución libertadora, que no fue revolución y que no liberó a nadie, solamente liberó a la Argentina del peronismo para los antiperonistas. Y a eso le siguieron 18 años de proscripción. Pero no fue una revolución, fue un golpe de Estado. Y no tuvo nada que ver con la libertad, con lo que entendemos por libertad, tuvo que ver con el odio. Entonces, yo siempre insisto, les conté varias veces, ¿no?, de un programa que tuve nacional que se llamaba El nombre de las cosas. No era un título bonito, era algo que a mí me parece central. Bueno, ya en la Biblia, ¿no? En el principio fue el verbo. En el principio, ¿qué quiere decir eso? Fue el verbo. Que el que tiene el poder, el que nombra las cosas, tiene el poder. Porque el que nombra las cosas, el que designa las cosas, hace que todos los demás lo imiten, y entonces eso que se produce a través del lenguaje, esa nominación, se extiende su campo semántico, desvía su campo semántico de lo que en realidad está pasando. Cuando confundimos un golpe de Estado a un gobierno democrático con una revolución que encima le dicen libertadora, o cuando leemos gobiernos como el de Reagan, como el de Thatcher o como el de las dictaduras latinoamericanas como una revolución conservadora, lo que estamos haciendo es usando un lenguaje que nos habla y que encubre la verdadera historia. Entonces, después, por ejemplo, el proceso de reorganización nacional. Pasaron muchos años desde la recuperación de la democracia. La dictadura no se le decía dictadura a la dictadura. Se le decía como la dictadura nos decía que se llamaba, proceso de reorganización nacional. No podíamos penetrar en esa idea de qué significaba reorganizar el ser nacional.
Y lo que significaba es lo mismo que vimos en el tractorazo. Es que la Argentina eran ellos, en ese momento los militares, que a su vez encubrían a sus mandantes. Se pasó también mucho más tiempo hasta que descubrimos que aquello que se había llamado proceso de reorganización nacional significaba que había una élite gobernante que utilizaba a los militares para eliminar físicamente a los opositores y para implantar un plan económico. Eso estaba hundido, totalmente sepultado, abajo de esa seguidilla de palabras como fue proceso de reorganización nacional. Entonces, ojo con seguir entrando nosotros, porque ellos que hagan lo que quieran, ellos siempre se van a defender, siempre se van a disfrazar, siempre van a tratar de disimular lo que verdaderamente son. Antes decían que eran republicanos, miren por dónde se pasa la república los republicanos. Les importa un bledo la república, siempre les importa un bledo todo, lo único que les importa es la acumulación de riqueza. Pero ojo, digo, a nosotros, porque a veces caemos también en la trampa de esos títulos y en creer que hay, o no en creer, porque no creo que nadie de los que escucha este programa crea que Milei es un transgresor, pero el hecho de que los medios, todos los medios, todos, hablen de la transgresión conservadora, es un sinsentido que la derecha usó siempre. En realidad fue una corriente estética, también literaria. Por ahí nos remite al nonsense, la escuela del nonsense. Por ahí nos remite a Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, pero eso fue un desliz. En realidad, el nonsense o el sinsentido tiene que ver con romper la racionalidad del lenguaje, romper, puerilizar al que escucha o al que lee, y eso es lo que está pasando a gran escala. Nunca antes en la historia de la humanidad fue a tan gran escala que se aplica el sinsentido sobre mentes vírgenes de estos vericuetos que se producen a través del lenguaje. Bueno, ustedes saben que está García Linera en la Argentina y el otro día decía algo que conviene asociar con esto, ¿no? Con esta falsa transgresión. Milei no es más que caballo con peluquín. En realidad no hay nada novedoso, no hay nada transgresor. Es lo más statu quo que uno puede imaginarse. Y sin embargo, su merchandising corporal hace que, muchos pibes que no tienen horizontes, que no están entusiasmados, que no se han enamorado de ninguna otra idea, creen que porque grita, porque dice lo que nadie más dice, porque lo dice como nadie más lo dice, vaya a saber uno cómo se genera esa identificación con la rebeldía que Milei no tiene, no tuvo, ni tiene, ni tendrá. Contra lo único que se revela Milei es contra las herramientas que pueden darle alivio al pueblo. Trabaja para las élites, y lo que decía García Linera es que a mí me parece interesante porque a veces nos distraemos demasiado, casi todo el tiempo, viendo estos fenómenos espantosos y sintiéndonos muy impotentes, porque no somos dueños de Google, no somos dueños de Facebook, porque Facebook y las redes nos hacen lo que ellos quieren, porque no podemos ni siquiera ver a los contactos que queremos, porque ellos deciden las publicaciones de quién vemos y de quiénes no vemos, y censuran las cosas que a ellos les parece que violan normas comunitarias. En eso se transformó lo comunitario, en una red social. García Linera decía que los gobiernos populares no pueden convertirse en partidos de orden, que tienen la obligación para mantenerse populares, justamente, de ir transgrediendo progresivamente el statu quo reinante, porque en el mismo momento en el que se vuelven partidos del orden, les dejan el campo abierto a la derecha para que parezca transgresora, cuando lo único que está haciendo es reaccionar. Y hay una diferencia abismal entre la transgresión
y la reacción. Así que la revolución, lo que se llama revolución, ahora vamos a ir, cuando termine este segmento, vamos a entrar por ahí de lleno en lo que significa la revolución. Pero en todas las épocas, en toda la historia de la humanidad, la única revolución posible, porque siempre gobernaron las minorías, siempre, en todas las latitudes, en todas las geografías, salvo excepciones donde hubo verdaderas revoluciones. Pero cuando hubo verdaderas revoluciones, siempre significó que los de abajo suban y que los de arriba bajen un poco. No hay ninguna otra posibilidad revolucionaria que no sea esa. Nunca va a ser una revolución que los de arriba ganen todo y que los de abajo se mueran de hambre, porque eso es lo que pasó a lo largo de toda la humanidad. Así que, de la historia de la humanidad. Así que, bueno, son apuntes para tener en cuenta y para parar el carro cada vez que se nos hable de la transgresión conservadora, porque eso sencillamente no existe.